Hola, en este video vamos a analizar la tercera y última parte de la definición de virtud que nos entrega Aristóteles. Para esto conviene rescatar una tesis muy estricta que da Aristóteles en el último capítulo del libro sexto de la Ética Nicómaco, en que defiende esta tesis que es muy rara, es decir, no hay virtud moral sin prudencia, ni prudencia sin virtud moral. ¡Wow! ¿What? Aunque voy a hablar de la virtud de la prudencia en otro video, conviene saber por de pronto que prudencia y virtud moral no son exactamente lo mismo. Básicamente porque prudencia es también una virtud intelectual y las morales son únicamente del carácter. Lo que quiere hacer ver Aristóteles es que las virtudes del carácter o morales involucran un componente intelectual que tiene que ver, la llamar, con la prudencia y viceversa. Y esto es raro. ¿En qué sentido? Vamos por la primera parte. En que la prudencia no es cualquier habilidad intelectual, o sea, que permita encontrar medios para cualquier fin, así como ser súper prudente. Eso es mera astucia, o en chileno ser pillo, o en inglés streetwise. O sea, la astucia se va a venir a llamar prudencia solo cuando está orientada a fines virtuosos, librada a sí misma ese talento natural de ser astuto o dadivoso en el dar, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy perjudicial para el sujeto, ¿no? Incluso puede devenir en vicio, el vicio de dar sin mirar a quién, ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Es decir, sin este componente intelectual entregado por la virtud de la prudencia, el hábito del carácter no se rectifica como virtud moral. No se puede decir que hay virtud ahí. O sea, la tendencia natural a ser generoso, a dar con facilidad, no va a ser necesariamente la virtud de la generosidad, porque puede no estar bien encaminada. Puede ser que el individuo sea alguien que se desprende de todo, y que sencillamente no sabe decir que no. Y sucede. Lo que la convierte a esa habitualidad en virtud es que ese talento sea elevado a ciertos estándares de racionalidad. Pero. Y aquí viene la segunda patita y la aparente circularidad. Tampoco hay prudencia sin virtud moral. ¿Cómo? Analicemos el siguiente esquema. En el esquema, esto se puede expresar así. La virtud en sentido fuerte y la prudencia van arriba. Bajo cada una se encuentra el talento o virtud natural correspondiente. Bajo la virtud moral están los talentos del temperamento, como la tendencia a dar o a no ser rencoroso, etcétera, etcétera. Son cosas con las que uno nace, ¿no? Y bajo la prudencia, un talento de tipo intelectual, que se puede llamar astucia, por ejemplo. Si se elevan estas dos cosas, se tiene la virtud moral y la virtud intelectual correspondientes a la mediación de los extremos opuestos que se pueden seguir tanto de los talentos naturales, ¿no? La virtud natural llega a ser entonces virtud moral a través de la prudencia y la astucia llega a ser prudencia a través de la virtud moral. Circularidad. Esto es lo que quiere decir la tesis de que sin prudencia no hay virtud y sin virtud moral no hay prudencia. Se ve la circularidad, ¿cierto? Bueno, esta va a ser una de las razones por las que no se puede combatir el mal haciendo el mal. Uno dice, pero ¿por qué no puedo hacer el mal haciendo el mal? Robarle a un ladrón, por ejemplo. Asesinar a un asesino. ¿Por qué no? Bueno, porque como hemos visto, según Aristóteles, los malos no nacen malos, sino que se hicieron malos, ¿cómo? Haciendo acciones malas, ¿no? Mediante la adquisición de determinado hábito. Es decir, según Aristóteles, lo que hagamos, veamos en otro video, o dejemos de hacer, va a dejar una huella en nosotros. Así, si uno quisiera, por ejemplo, combatir a los malos haciendo el mal, lo hace porque piensa que es malo ser malo, ¿cierto? Pero si los malos se hicieron malos haciendo el mal y yo quiero combatirlos con sus mismas almas, es decir, haciendo el mal, entonces yo me voy a estar haciendo malo. Tamaña paradoja. Voy a matar a los malos haciéndome yo malo. Es decir, las virtudes morales dotan de sabiduría para juzgar la realidad. Por eso, Aristóteles va a decir que las cosas valiosas y agradables son aquellas que le aparecen
como tales al hombre bueno. La diferencia entre las apreciaciones de las personas se pueden deber a muchos factores, pero en forma muy importante van a depender de la habitualidad de la persona, de la disposición habitual, ¿no? Del mismo modo que las temperaturas y los sabores se aprecian de distinta manera según se tenga o no fiebre, otro tanto va a ocurrir en el terreno moral. Les pongo un ejemplo real. En la casa de mi papá, la comida era una excusa larga y tediosa ¿para qué? Para llegar a lo verdaderamente importante, el postre. O sea, ustedes no se pueden llegar a imaginar el tamaño de los pedazos de torta que nos servíamos en mi casa. O sea, eran enormes. Una torta no, es imposible que durara más de un día. ¿Cuándo me di cuenta de esto? ¿Cuándo me di cuenta que en mi casa comíamos mucho postre? Cuando fui a la casa de mis amigos. Obvio, que hasta entonces me parecía lo más normal comer sendos pedazos. Pero cuando iba a comer a la casa de mis amigos y me servían torta, como que me sentía estafado. De hecho, les cuento un crimen que alguna vez cometí. Cuando chico, un amigo, me invitó a su casa en el verano, en fin. Y claro, y le llevé un regalo, y como regalo le llevé una torta relativamente chica de mazapán. Bueno, el punto es que cuando llegamos a la parte importante de la comida, es decir, la parte del postre, la mamá de mi amigo se puso ella a servir, ¿no? Y a mí me dio la impresión de que la mamá de mi amigo era una cirujana. ¿Por qué? Porque los pedazos me parecían tan delgados que podía ver el otro lado, ¿no? Así fue como después de, 5 días, llevábamos, pues, entre 12 personas, como un cuarto de la torta. Y yo ya no podía más de la ansiedad. Necesitaba sentir la torta y esos pedazos eran como, quiere más, sí, más. Y decía, ya no puedo seguir más. Así fue como, cual asesino, me levanté cuando todos dormían, fui a la cocina, agarré el cuchillo, corté un cuarto de pedazo de la torta y me lo comí. Así se ve que la cantidad de comida que uno cree que debe comer o cuánta plata cree adecuado dar o si es razonable o no enfrentar un peligro depende de la huella que han dejado en nosotros las acciones pasadas, ¿no? Las elecciones pasadas. Por eso va a decir Aristóteles lo siguiente: se dice que lo verdadero es lo que le parece al hombre bueno. ¿Ven? Y si esto es así, resulta posible que haya individuos que gocen con lo que al hombre bueno le desagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la misma buena disposición o habitualidad de juicio. Y va a agregar Aristóteles, y si las cosas que le molestan al hombre bueno, le parecen agradables a alguien, no es sorprendente, pues en los hombres, va a decir Aristóteles, hay muchas corrupciones y vicios. De este modo, Aristóteles encuentra otra explicación para la diversidad del juicio humano en materias morales. Así va a decir que se explica que con esto se explica que al cobarde le parezca que el valiente es temerario. Obvio, porque al ser cobarde, eso va a influir de manera decisiva en su determinación de si hay que o no que enfrentar el peligro. Sin duda, es natural preguntarse si este círculo que dice Aristóteles, que no hay virtud sin prudencia ni prudencia sin virtud, es vicioso o no. O sea, si esta paradoja en la definición de la virtud es real o no. La respuesta, según muchos intérpretes, es que si se piensa de esto desde el punto de vista del proceso educativo, educación moral, no hay ningún círculo vicioso. En efecto, la formación del juicio y la formación del carácter se relacionan con la prudencia y con las virtudes y son dos caras de la misma moneda. Porque uno no aprende las virtudes morales por un lado y el juicio por el otro. Por ejemplo, cuando a un niño se le enseña a afrontar el peligro, también se le enseña a evaluarlo. Dice, oye, salta, le estás diciendo, eso no, tú debes enfrentarlo de tal manera, ¿no? O sea, la formación del carácter y la formación del juicio corren parejas. Y a eso apuesta la ética clásica aristotélica.
No a la formación intelectualista, por un lado, si lee muchos libros y no sé qué, y hábitos ciegos por el otro. No explicarle nada, cabrón, salte. No. El proceso de formación de hábitos es esclarecido por un proceso de formación del juicio y viceversa. El proceso de formación del juicio es sustentado por el desarrollo de hábitos del carácter. Muchas veces, de hecho, solemos pensar cosas o he escuchado cosas del tipo: ¿qué importa que haga esto que es malo si no va a traer ninguna consecuencia negativa? O sea, no le va a hacer daño a nadie. No le hace daño a nadie, por ejemplo, no sé, decir que yo diga esto una mentira piadosa o no devolver el carro al supermercado. Bueno, te diría Aristóteles que el punto es que siempre una acción va a dejar consecuencias. Tal vez no externa, pero sí en la persona que lo hace. Va a modificar su juicio. Por ejemplo, el ejemplo del carro al supermercado es un buen ejemplo. Sabemos que está bien devolverlo, pero y que no va a pasar nada si no lo hacemos. ¿Afecta que no lo hagamos? No. Uno tendría que pensar que no, pero Aristóteles dice sí, a alguien, siempre a alguien, a nosotros. En otras palabras, en la medida que lo devolvemos, nos volvemos más buenos, más considerados por los demás, no tengo idea. O sea, lo mismo recoger la caca del perro. No se trata tanto si alguien opió o no, o si está o no prohibido. Cuando lo hacemos, nos volvemos más responsables, nos volvemos mejores. Y si no lo hacemos, justamente nos volvemos menos considerados por los demás, y lo que sea, pero eso, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía Aristóteles, elegir es elegirse. Nos convertimos en aquello que elegimos. Y eso va a deformar el juicio. El que elige mentir se vuelve mentiroso. El que copia las pruebas, ladrón, y así sucesivamente. Y el asunto, y esto es un detalle importante, es que estas pequeñas grietas que vamos dejando en nuestro carácter, estas pequeñas cosas, estas pequeñas elecciones, van a ser el origen de posibles grandes fallas, ya no grietas, fallas en corrupciones, que devienen corrupciones. Pues el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Quien no roba en pequeñas cosas, copiar en una prueba, colarse sin pagar en una fiesta o cualquier medio de transporte, lo que sea, etcétera, etcétera. Bueno, o quien lo hace, eso va a ser caldo de cultivo de posibles robos a mayor escala. No nos extrañemos, por ejemplo, que esas personas que cometen grandes actos de corrupción no son tan distintas a nosotros. Es más, te aseguro que cualquiera de esas personas dice: oye, gallo, malo. Tú le hubieses preguntado a ellos antes que hubiesen hecho lo que hicieron, ¿sí? Si hubiesen hecho eso, si alguna área, ellos te lo negarían tan categóricamente como tú. Así como decir: no, yo nunca haría eso. Bueno, el punto es que se les presentó la oportunidad y, habiendo esa pequeña grita del carácter, hizo agua. Dicho con otras palabras, de lo que se trata la virtud para Aristóteles es la de alcanzar un hábito que nos lleve a elegir bien en un determinado ámbito de la realidad, ya sea en relación con los otros, en el modo de enfrentar los peligros o en el comportamiento ante los placeres. Elegir bien en todos esos casos es tanto como dar con el justo medio o término medio le llamamos. Pero ese justo medio no se determina externamente, sino que es un medio racional. Debe determinarse racionalmente atendiendo ¿qué? A las características del sujeto y a las circunstancias en las que se encuentra. Y quien acierta en esa tarea es lo que Aristóteles le llama el prudente. Elegir bien, entonces, es elegir tal como lo haría el prudente. Muchas gracias.